2 de la mañana nos acompaña ya nuestro invitado en Boulevard. Desde hoy arrancamos entrevistas electorales aquí hasta el 23 de julio, así que hoy nos acompaña Aitor Esteban, candidato del PNV al Congreso de los Diputados. Señor Esteban, egunon. Egunon. A punto de cumplir 20 años como diputado en el Congreso. Son unos cuantos, ¿eh? Y va por otros 4. Sí, ya sé cómo se las gastan allí y cómo funciona aquello y cómo hay que moverse. Sí, son unos cuantos, la mitad aproximadamente como portavoz. Sí. ¿Y ha cambiado mucho, no sé si a mejor o a peor, el Congreso en estos 20 años? A peor. ¿A peor? Sí. A ver, siempre, evidentemente, no. Hubo una época que yo no viví, que fue la mayoría absoluta de Aznar, que debió ser aquello terrible, tenso, insultante. Pero bueno, desde que yo llegué hasta estos momentos, sí, las cosas, vamos a ver, el discurso, el grado de desprecio, de insulto. Yo diría además el dejar hacer de las presidencias, porque antes eran más estrictas en no tolerar determinados comportamientos y cada vez son más permisivas, ¿no? Uh-huh. Sí, hay momentos en que algunos plenos son muy desagradables. Y luego también las bancadas, porque el respeto también está dentro de los bancos, pero claro, si tienes gente al lado que te está insultando o te está hiriendo constantemente cuando hay una intervención, pues es desagradable. Se ha perdido el respeto en la política, se está perdiendo. Sí, en parte sí. Uh-huh. Pero bueno, el respeto es que va más allá de la política, ¿no? En realidad, respeto debería haber... bueno, pues entre personas, ¿no? No es que no es ya en la política, no, es que es entre personas. Y mucha gente no se da cuenta de que esa pérdida de respeto, en realidad, es que va más allá de la política. Va más allá de la política. ¿Recuerda otras elecciones generales tan abiertas con un escenario tan incierto? Pues tendría que ponerme a hacer memoria, pero supongo que alguna habrá habido también. Pero es verdad que yo creo que todavía todo está muy abierto, que las encuestas son solo eso, encuestas, bueno, más o menos lo que puede haber ahora o hace unas semanas, pero yo creo que la foto final puede ser muy diferente. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué está en juego el 23 de julio? Pues desde luego para los vascos lo que está en juego es que haya una representación allí que defienda el punto de vista vasco y los intereses vascos. Y lo digo porque hay mucha gente, con esto de la Sánchez y Feijóo, con la bipolarización, parece que tú votas, que se elige un presidente, que no es así, y que se agota tu voto. No, es que lo que tú votes ahora va a durar 4 años. Y si tú votas ahora sin pensando que nada más es el presidente, luego te puedes encontrar allí con que nadie va a estar defendiendo el modelo educativo vasco, nadie va a estar defendiendo el euskera, nadie va a estar defendiendo que, por ejemplo, cambie la ley de secretos oficiales, nadie va a estar defendiendo la industria vasca, nadie va a estar defendiendo inversiones para atraer para Euskadi. En fin, hay un montón de cosas que tienen que aparecer, un discurso que es desde nuestra perspectiva y bueno, pues de defensa también de nuestro autogobierno en el día a día, con leyes que puedan ser invasivas, que tanto ha costado conseguir, un estatuto, etcétera, que bueno, que hay que estar ahí presente. Y eso solo lo puede hacer una voz arraigada aquí, y creo que nosotros somos el exponente de ello. Es más difícil para los partidos de carácter no estatal hacer campaña o hacerse un hueco. Sí, indudablemente. Bueno, pasa siempre en todas las campañas a las Cortes, pero en esta yo diría que es aún más dificultoso, pues por la pues por la incógnita sobre el resultado final, etcétera, ¿no? Y bueno, y evidentemente pues los medios de comunicación llegan a nuestras casas y parece que solo hay dos personas por las que hay que optar, y no. Aquí lo que está en juego es una representación, un punto de vista vasco en Madrid durante los próximos 4 años, pase lo que pase, gane quien gane, porque habrá que parar y desde luego, si viene un intento de involución, recentralización, etcétera, habrá que tener una voz allí. Si hay posibilidades de colaborar, de hacer un gobierno que progrese, que se vayan haciendo acuerdos, pues habrá que estar ahí, pero habrá que estar ahí desde un punto de vista vasco. Y si no, vamos a perder 4 años y podemos sufrir en nuestro autogobierno, en nuestra industria, en nuestros derechos. Eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de votar. Antes comentábamos en los diálogos que la cuestión territorial parece que está out, ¿no? Decía Antón Losada. Yo ayer le escuché en el mitin de apertura decir literalmente: aquí hay una nación vasca que quiere decidir su futuro. ¿Esto cómo se concreta o cómo puede concretar, digamos, este deseo del PNV en la próxima legislatura? Bueno, para empezar, estando allí.
Y para empezar, demostrando a la población vasca que quiere que esto se pueda plantear. Luego, evidentemente, hay momentos y momentos, y hay que leer las oportunidades, pero nosotros, esto no es nuevo. Quiero decir, en el pacto de investidura que firmamos con Sánchez, aparecía este asunto. Aparecía el dar cauce a los sentimientos nacionales, bueno, a través de modificaciones estructurales, etcétera. Nosotros creemos que hace falta hacer esas modificaciones estructurales, porque si no, también desde el punto de vista del Estado, es que si no, nunca va a tener una tranquilidad. Si se piensan que el tema catalán ha acabado, o que aquí, pues bueno, después de todos estos años de terrorismo, de presión social, de tensión, etcétera, etcétera, bueno, somos una sociedad que ha acabado cansada y que está, bueno, pues en otro periodo, respirando, etcétera, etcétera, pero aquí ese sentimiento nacional sigue existiendo. Si piensan que esto ha acabado, es que se equivocan. Entonces, lo mejor es enfrentarlo civilizadamente con acuerdos y compromisos por parte de todas las partes, ¿no? Y ahí, bueno, nosotros le emplazamos a Sánchez. Y entre otras cosas también, luego hicimos una apuesta por ese gobierno, porque sin nuestro voto no habría salido adelante en la investidura. Votamos a favor, otros se abstuvieron, como Esquerra o Bildu. ¿Y cómo? ¿A través de una consulta volverían con ese asunto, o empezando por acabar con el Estatuto de Gernika, por completarlo? Bueno, para empezar, es que esa ha sido otra de las cosas. Así como hemos conseguido que cumpliera, presionando y presionando. Fíjese, el tema de Gernika fue el otro día, ha habido otro tema sobre Naciones Unidas, otra noticia que, para que se abra una secretaría en Bilbao de Naciones Unidas, etcétera, que son temas que hemos ido trabajando y todavía están cumpliéndose, pero hemos cumplido una parte importante. Pero ese calendario, por ejemplo, de cumplimiento de las competencias, pues lo fijó él. Es que no era el que nosotros le dimos, lo fijó él, y sin embargo él mismo lo ha incumplido. Bueno, pues esos temas necesitamos tener garantías. Evidentemente, vamos a construir las cosas desde la base, no por el tejado. Entonces usted me saca ahora lo del referéndum, etcétera. Vamos a ir por la base. Primero tendremos que poner los cimientos para ver cuál podría ser ese acuerdo y cómo podríamos avanzar. Pero desde luego que nosotros vamos a seguir insistiendo, pero no en esta legislatura, en esta, en la siguiente y en la siguiente, porque creemos que lo demanda el pueblo vasco, pero es que también creemos que sería bueno para el Estado. El otro día nos decía Ortuzar que van a encarecer el posible apoyo del PNV a Sánchez, poniendo sobre la mesa otras bases, precisamente por ese incumplimiento que decía de Sánchez relacionado con las transferencias. ¿Cuáles serían esas bases? ¿Cuáles serían las prioridades del PNV esta legislatura para poder dar su apoyo a Sánchez? Bueno, vamos a ver. Primero, tendrá que venir Sánchez a pedirnos el apoyo. Quiero decir, porque quien aspira a ser presidente es él. Entonces, él tendrá que decidir con quién quiere hacer, cómo quiere hacer, etcétera. Y nos tendrá que hacer un planteamiento. Y nosotros lo que tendremos que decirle es, sobre todo, asegurar unas garantías. Quizás lo que tenemos que ir es a plantearle temas, igual menos temas, pero con unas garantías más concretas y con unos plazos más concretos, ¿no? Evidentemente, ¿cuáles son nuestras prioridades? Nuestras prioridades es no a la recentralización, y estamos en desacuerdo con la política esa, porque ha ido haciendo, apoyándose en la COVID, pero después Sánchez ha ido haciendo lo que ellos llaman la España federal. El otro día se jactaba de haber intervenido en materias que no le corresponden al Estado, legislando. Curiosamente, muchas de esas leyes han salido con apoyo independentista. Al menos así se autodenominan. Y cuando incumplían el autogobierno y el reparto de competencias. Bueno, nosotros a eso nos vamos a oponer. O sea, vamos a decir que de recentralización, nada. O de coordinación por parte del Estado y mediatizar nuestras competencias, nada. Luego, tiene que haber aquí un impulso importante al tema industrial. Para nosotros es fundamental ya la digitalización de la industria, y los fondos no se están gestionando como se debería hacer. La vicepresidenta Calviño es un auténtico embudo, no decide, las convocatorias se están haciendo de manera muy en partes, dividiendo en partes los proyectos. Eso hace que las empresas se tiren atrás, no está siendo eficaz para los grandes proyectos que tendrían que cambiar la industria y, por lo tanto, cambiar la economía. Y eso tiene que cambiar. ¿Cómo se puede modificar? Bueno, pues dejando, por ejemplo, que haya PERTEs en manos
que puedan desarrollar las convocatorias y las licitaciones las propias comunidades autónomas, ¿no? Y luego, evidentemente, está todo el tema de derechos sociales y de igualdad, etcétera, etcétera. Nosotros ahí estamos dispuestos a colaborar y, desde luego, que también lo que nos vamos a poner es una vuelta atrás en muchos de estos temas, ¿no? Dice que está dispuesto a escuchar lo que le plantea Sánchez. ¿Está dispuesto a escuchar lo que le plantee Feijóo? Primero, Feijóo tendrá que llamar y no lo va a hacer. Porque Feijóo ya ha pasado una raya que otros, afortunadamente, otros partidos de derechas europeos no lo han hecho. Y el claro ejemplo es el alemán, ¿no? Que se le ha dicho a la ultraderecha que ni hablar, que aunque pudieran llegar al gobierno con su apoyo, no lo van a hacer y no les van a normalizar. Empujado quizás también por el PSOE, que no supo leer el momento en Castilla y León, pero ya después ya ha perdido toda la vergüenza Feijóo, y bueno, ya ha normalizado absolutamente y da carta de naturaleza. Y luego, claro, Feijóo, ¿qué está proponiendo? Está proponiendo modificar el Código Penal para volver al delito de sedición. Está proponiendo tirar atrás un montón de leyes que nosotros hemos apoyado con nuestros votos y que nos parece bien. O sea, el planteamiento que está haciendo Feijóo es recentralizador y retrógrado, no nos gusta, con lo cual hay muchas dificultades. Pero en cualquier caso, quien quiera nuestro voto, nosotros nos presentamos con nuestro programa. Solo nos debemos a la ciudadanía vasca, a nadie más. Y ese programa pues tendrá que ser atendido por aquel que quiera nuestro voto. ¿Qué consecuencias tendría para Euskadi que la ultraderecha entrara en el gobierno de España? Bueno, pues evidentemente muy negativas, ¿no? Por eso digo que es importante que haya una presencia firme enfrente, ¿no? Que ya les haya plantado cara. La propia sentencia esta que ha habido ahora del Constitucional, esta está instigada por Vox. Una ley de 2016 que no había, supuesto ningún problema en realidad, pero resulta que ahora nos viene a decir el Constitucional que quien está en situación de inferioridad es el castellano. Por favor, al final lo que hace esta sentencia es negar la posibilidad de vivir en euskera a la parte de la población que lo quiera, ¿no? Porque basta con que alguien reclame que haya en castellano, la ley ya le permite que entonces eso que no sea así, exclusivamente en euskera. Pero si no hay ningún problema, si las cosas se desarrollan, ¿por qué tienen que limitarnos nuestros derechos? Yo creo que incluso habría que estudiar si es posible llevar esta sentencia a la Corte Europea. A mí me parece, la verdad es que grave, porque creo que están incluso limitando nuestros derechos como ciudadanos europeos, a nuestra propia lengua, a nuestra propia cultura. En esto, y por ejemplo a lo mejor quizá en llevarlo a la Corte Europea, ¿podrían ir de la mano de EH Bildu? De momento son las dos únicas formaciones que lo han criticado. Pero vamos a ver, EH Bildu lo único que ha dicho durante esta precampaña es que somos parte de los fascistas, ¿no? Hay un vídeo que todavía sigue colgado ahí, y además con mi persona. Y luego también está diciendo una y otra vez algo que es falso, que hay un acuerdo entre PP, entre Vox y entre el PNV. Algo que es falso, pero que lo están repitiendo una y otra vez. En realidad, EH Bildu no quiere colaborar con el PNV, quiere sustituir al PNV. No hay más. Es más, le diría, yo creo que en esta campaña el interés de Bildu es superar al PNV, no lo que vaya a pasar luego en Madrid. A mí sí me preocupa lo que va a pasar luego en Madrid. A mí me preocupa que Euskadi pueda quedar desprotegida, que Euskadi pueda quedar sin voz allí y que no tenga una defensa para parar cosas como, por ejemplo, la ley, ahora que estamos en ITV, la ley audiovisual se cargaba el modelo propio de este ente. Y los únicos que hicimos poner pie en pared y conseguimos cambiar, dándole la vuelta al calcetín, esa ley fuimos nosotros. Pero el gobierno PSOE, Podemos, impulsa una ley con un modelo único para todo el Estado que destrozaba el modelo propio vasco. Y Bildu no dijo nada. Ahí estuvimos nosotros, ¿no? Necesitamos una voz de ese tipo capaz que sea hábil como para parar ese tipo de recentralizaciones que pueden venir, claro, de la derecha sin duda, pero también de la izquierda, porque lo hemos visto en esta legislatura. ¿Está insinuando que EH Bildu le da un cheque en blanco a Sánchez? Esa sensación da, ¿no? Dijeron que, pues que su voto iba a ser, iba a ser una especie de cheque en blanco a favor, ¿no? Porque es simplemente parar a la ultraderecha, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa sí es que sea más importante eso
que el autogobierno vasco. Bueno, a ver, tampoco me extraña mucho porque el estatuto lo han despreciado continuamente. Entonces, claro, y el concierto económico, que era el conciertillo, etcétera, etcétera. Entonces me preocupa porque lo he visto en el día a día, ¿no? Que no haya una defensa firme, pero tal como ellos, Esquerra, ¿eh? Es que los catalanes en este tema, ha habido un montón de leyes en los que, bueno, pues pierden la perspectiva nacional, y a mí me parece que si alguien es independentista, tiene que ser en lo más y en lo menos. O sea, cualquier centímetro de autogobierno hay que defenderlo, porque además es mejor para la ciudadanía, no solo porque es que es mejor para la ciudadanía hacer para que tú puedas hacer tus políticas desde aquí, desde tu propio Parlamento, ¿no? Y, hombre, nosotros como PNV sí que vamos a defender todo lo que tanto ha costado conseguir, y vamos a hacerlo en todas las leyes. Ayer nos decía Otegi que las elecciones del 23 de julio son una segunda vuelta para consolidar el cambio de ciclo en Euskadi que terminará en las próximas elecciones vascas el año que viene. Bueno, por eso le decía que ellos están más empeñados, ellos tienen una visión más de superar al PNV, que es su obsesión, que preocupados porque podamos defendernos ante la ola que pueda venir de Madrid en la próxima legislatura. Eso les importa menos. Ellos están en lo suyo, que es la conquista del poder. Más allá de que, bueno, le digo que creo que no va a pasar. Yo espero que tengamos la confianza de nuevo del pueblo vasco, como en las últimas elecciones, que fuimos la primera fuerza con más del 35% de los votos, que ya quisiera cualquiera de los grandes partidos españoles tenerlos en las próximas elecciones, ese porcentaje, ¿no? Pero yo creo que podemos salir reforzados. Creo que hemos demostrado qué es lo que somos y qué es cómo planteamos la política en Madrid. Creo que van a ser unas elecciones diferentes, y creo que vamos a poder contar con un apoyo amplio del pueblo vasco, ¿no? Y espero en que podamos recuperar, pues, muchos de esos votos que también se quedaron en la abstención. Aunque será difícil. Entiendo que hacer campaña en verano para todos los partidos es muy complicado. Bueno, claro, pero eso efectivamente es para todos, ¿no? Todos, ese problema yo creo que lo tenemos todos, pero también creo que la gente, y a medida que avance la campaña todavía más, va a ser consciente de lo que está en juego, ¿no? Y yo creo que, bueno, al final la abstención no va a ser tanta. Antes he oído, no sé si recuerdo, no sé los porcentajes, no lo voy a decir, pero creo que he oído antes en este mismo medio el aumento tan grande que ha habido de la solicitud de voto por correo. Pero yo también creo que el 23 de julio se va a ir a votar. Igual nos sorprendemos y resulta que la abstención no es tanta. Por último, ¿cómo valora la inversión que va a hacer el Gobierno de España para el Guggenheim de Urdaibai? Bueno, pues para mí es muy satisfactorio. Es que este tema lo llevo trabajando muchos años, y ha habido que convencer a mucha gente, empezando por la ministra Teresa Rivera, ¿no? Porque este proyecto, sobre todo, es un proyecto de regeneración ecológica de toda esa zona, ¿no? Retirando también, entre otras cosas, un astillero que provocaba luego, cada vez que tenía que salir un barco, pues bueno, pues problemas con el desplazamiento de arenas, etcétera, etcétera. Entonces, y luego recuperación de marismas. Es un proyecto también cultural, pero que además puede suponer un movimiento económico para una zona que estaba bastante tocada después de una serie de industrias emblemáticas que desaparecieron, ¿no? Y yo creo que puede reactivar económicamente a la zona dentro de un proyecto que, insisto, creo que es un proyecto controlado, limitado, que esto no va a ser el turismo masivo, esto no es Marbella ni es Benidorm, es otra cosa. Además es planteado desde el punto de vista ecológico, sin acceso con vehículos, etcétera. Creo que puede ser bueno para la zona, y ha costado muchos años, y lo he llevado muy, muy, muy directamente, o sea que para mí es satisfactorio. Aitor Esteban, candidato.